Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Se pueden comparar estas elecciones presidenciales con las de el 2012, donde participó Hugo Chávez, o las de 2013, donde ganó Nicolás Maduro con apenas 1.49% de los votos. ¿Qué errores se cometieron entonces o qué estrategias exitosas se cometieron en esa época que pudieran repetirse? Para hablar de eso, hemos invitado al principal actor de esas dos elecciones, Enrique Capriles. Enrique, bienvenido. Gracias, Emilio. Enrique, estas elecciones que se van a llevar a cabo el 28 de julio, ¿se asemejan en algo a tu experiencia vivida tanto en el 2012 como en el 2013? ¿Qué experiencias positivas que tú viviste se están o se pudieran repetir y qué errores se están cometiendo, si alguno, que tú identifiques, y cómo pudieran subsanarse esas cosas? Quiero que empecemos por ahí. Yo creo que no se parece en nada este proceso del 2012-2013, en nada. Desde el punto de vista positivo, más allá de la experiencia de todos estos años, creo que estamos caminando, todavía faltan algunos detalles, algo que es un sentimiento, un activo, que es esa palabra unidad. En el 12 y el 13 tuvimos unidad perfecta. Yo tengo la esperanza que para el 28 de julio 2024, 11 años después, tengamos unidad perfecta. Acuérdate que en el 12 y el 13 teníamos un país, bueno, la del 12 fue una elección en la cual nos preparamos, nos organizamos, tuvimos un tiempo para recorrer el país, para hacer campaña. En el 13 la campaña duró, Emilio, 10 días. 10 días, la campaña más corta que ha habido en la historia de nuestro país. Y quizás hasta del mundo, porque yo no conozco ningún país que haya tenido campañas de 10 días. Pudiera ser 10 días con Semana Santa metida en el camino. Que tú sabes cómo es la semana. Todo el mundo se desconecta. Bueno, más allá del tema religioso, mucha gente se mueve en esos días y no los encuentras en su casa, llegas a la casa y bueno, la gente viajó. Estoy hablando de 2013. Ahora, en el 24, que hay un poco más de tiempo, lo cierto que quien en el 24, estamos hablando, bueno, el 13 fue una elección sobrevenida como consecuencia del fallecimiento de Hugo Chávez. El 24, el candidato nuestro, Edmundo González, es consecuencia de la inhabilitación de María Corina inconstitucional, Machado, ilegal, antidemocrática de María Corina. O sea, es decir, la candidata ha debido ser María Corina. En el 12 el candidato fue el candidato electo, que fui yo, en el proceso de primaria. En el 24 se metió el gobierno, incluso hasta en el tema de la escogencia del candidato. Entonces yo digo que son dos Pero el gobierno capitalizó ahora, esa unidad que tú hablas que hubo. El gobierno entendió que eso le hacía daño y ha hecho claro, y todo lo posible por fracturarla. Claro. Por eso se han inventado diferentes formas de fracturarla. Ahora, ¿qué te debo yo decir también en términos de diferenciar el proceso de hace 11 años con el de hoy? En el 13 el país era, y tú lo sabes, 50 para acá, 50 para allá. O sea, 50... Una polarización 50-50. Prácticamente dos partes del mismo tamaño. Ahorita no es así. Ahorita tú tienes claramente un país, los empleados públicos, los más maltratados que hay por la gestión de Maduro. O sea, no hay persona más maltratada hoy en Venezuela, que el empleado público, el jubilado y el pensionado.
el principal sostén de apoyo. ¿Te acuerdas aquella frase, Chávez, te lo juro, mi voto es para Maduro? Que era en 2013. Los más activistas, más movilizados y organizados en el año 2013 eran los empleados públicos. Hoy claramente el sector más opositor al gobierno son jubilados, pensionados y empleados públicos. Son los sectores más golpeados por la Son situación los que están en económica que estamos 130 viviendo. bolívares. Ninguno de los muchachos que están aquí ganan 130 bolívares al mes. Ninguno. Tú tienes hoy más de 5 millones de venezolanos que su salario es 130 bolívares y su pensión es 100. Que se inventan los bonos. Eso no es salario. Ni afecta las utilidades, Eso ni no afecta es las salario. prestaciones. O sea, en estos últimos 11 años, un gobierno que antes se llenaba la boca de los pensionados, de los jubilados, de todo lo que era la seguridad social, hoy prácticamente ha eliminado la figura del salario. Entonces, yo que tengo, por supuesto, la experiencia, mi comentario sobre tu pregunta es, Emilio, son dos elecciones completamente distintas en un país completamente distinto. Te pongo agrego otro tema, probablemente a ustedes también les ha afectado. ¿Cuántos millones de venezolanos hay fuera de nuestras tierras? En el año 2012 y 2013 no había tantos venezolanos repartidos por el mundo. Hoy están repartidos por el mundo. O sea, son dos países distintos. Por eso es que eso yo en le cierta digo a la forma, gente, desde el punto de vista político, eso también afecta a la oposición. Porque absolutamente, esos que se a fueron todos. no se fueron contentos con el gobierno. A todos, pues también se fue gente que apoyaba al gobierno. No es verdad que la migración únicamente fue de gente de la oposición, ha sido general la migración. Ahora, ahí es donde yo le digo a la gente, no haga comparaciones, las comparaciones a veces son odiosas. No, que mira el meeting tal, mira aquella actividad en no sé dónde. Oye, pero en la de fulano había más gente y ahora no estamos midiendo el sentimiento de cambio por cuánta gente puedas contar en la calle. Porque hoy, tú lo sabes, un país que ha perdido conexión con la política es un país donde va a votar el 28 de julio, pero no es el país que antes, sobre todo los jóvenes. Tú te pones a ver cuántas de las personas que están en una concentración, en una actividad, son jóvenes. Haz el ejercicio. Te vas a dar, oye, pero qué cantidad de gente mayor. En la primaria de octubre del año pasado, gran parte de la gente que había era gente mayor. Porque los jóvenes, que muchos migraron, 18, 19, 20 años, porque migró, gran parte de la población que migró, gente joven. Y después no es el país politizado, que todo el tema, en todos los temas de conversación, en la casa, en la oficina, en el transporte, todo tenía que ver con la política. Era un país intoxicado de política en el 12 y el 13. Ahora no. ¿Cómo analizas tú que una persona, un perfecto desconocido como Edmundo González Urrutia, en un mes tenga el 50% El de sentimiento intención de cambio. voto? Bueno, primero no es, como yo le he dicho, repitiendo eso de Edmundo no es un conejo que sacamos de un sombrero. Edmundo no era, a quien conozco bien, Edmundo, buena persona, no sé si lo conocen, una buena persona que viene del mundo diplomático, del mundo internacional, no estuvo en las actividades de proselitismo político. O sea, no viene de, porque hay gente que el otro día yo le explicaba a unas personas en Barlovento, le decía, bueno, es que él no viene de la actividad política. Entonces me llamaron y me dijeron, bueno, pero es que tú estás en la antipolítica. No, yo no estoy. La política, la gente está molesta con la política porque siente que la política no le ha dado solución. No es solamente un problema en Venezuela, la antipolítica está en muchos países de moda, porque la gente siente que al final la política, los políticos no sirven. Entonces, sobre todo en Latinoamérica, salen siempre los héroes y los salvadores. Yo le digo a las personas, tenga cuidado cuando a alguien se le vende como héroe o salvador, porque es todo lo contrario. No es una crítica al tema de
de decir que, bueno, es que nada sirve, pero es más bien identificándolo, no viene de la actividad política. Ahora, Edmundo es el presidente de la MUD, de la tarjeta más votada en la historia de nuestro país, como consecuencia de la unidad perfecta. Edmundo, tú has escuchado su mensaje, su discurso. Hay gente que quiere que hable 3 horas. ¿De verdad usted quiere que hable 3 horas? ¿O usted quiere a alguien que se comprometa en la reconciliación, en el encuentro del país? Yo quisiera el encuentro de la sociedad venezolana. Los años de máxima polarización en este país, ¿cuál es el saldo? ¿Cuál ha sido el saldo de la confrontación política prácticamente existencial de los últimos años en Venezuela? ¿Ha sido buena? Cuando yo oigo que Maduro quiere otra vez revivir la polarización, pues es el discurso del gobierno. El discurso del gobierno es un discurso completamente confrontacional. Que si el tema de los apellidos, Emilio, ¿quiénes son los apellidos en Venezuela? O sea, ¿tú crees que yo soy un apellido? Yo tengo apellido porque, bueno, mi papá tengo el apellido de mi papá y tengo el apellido de mi mamá. Ahora, ¿quiénes son los apellidos en Venezuela? ¿Quiénes son los ricos en Venezuela, Emilio? No son los Materán. No son los Materán. ¿Quiénes son los ricos en Venezuela? No son ninguno de ustedes. ¿Quiénes son? Pregunta en el barrio, en cualquier barrio, ¿quién es el rico del barrio? Te van a decir, bueno, es el que se enchufó, el que maneja el CLA, el que maneja la VC, el tipo del partido, el que le llegan en la casa, le bajan la... Ese es el rico del barrio, porque es que es rico en el barrio también. Entonces, esa confrontación, al final lo que te demuestra es que no, el gobierno que está en el poder no lee el país. Y por eso, y discúlpame mi intervención, sabes que yo hablo también. Por eso que tú me dices, una persona que no es conocida, ¿cómo tiene hoy más del 50% de apoyo? Porque el país se cansó de esto. Ya, está bueno. Ya 25 años, tienen 25 años que Maduro tiene en la silla de Miraflores, Emilio. Tiene 11 años. Quiere 6 años más. ¿Para qué? ¿Cuál es el premio? ¿Por qué la reelección? La reelección es un premio. ¿Para qué 6 años más de Maduro? Fíjate, y está Edmundo González hablando de los temas que debe hablar. Te hago la pregunta porque estaba revisando unas encuestas de Datincorp, que trato de mencionarlas, de seguida, trato de mencionar las encuestadoras reconocidas, porque en esta época como hay encuestas que bueno, que tú no sabes en la casa de quién todo termina en CIS. Encuesta que viene y desaparece. El 29 de julio ya desaparece. El 28 en la noche. Entonces, 83% de los entrevistados por Datincorp considera que el candidato opositor Edmundo debe, 1, hablar de unidad, incluyendo al chavismo. 2, ser moderado frente al gobierno. 3, darle prioridad al tema económico. 4, plantear soluciones a los problemas del país. Y 5, pedir el levantamiento de las sanciones. Esos son los temas importantes según las personas encuestadas. ¿Está el mundo hablando de eso? Yo creo que Edmundo, que no estaba en sus planes, Edmundo González Urrutia, ser candidato presidencial, no estaba. Te repito, hoy, si en Venezuela tuviéramos una democracia, si no hubieran destruido la democracia, no hubieran destruido las instituciones, no se hubieran llevado por delante la decisión de los propios venezolanos, quien debería estar hoy en la boleta no es Edmundo, es quien fue electa en un proceso de primaria. Yo no terminé participando en ese proceso de primaria, pero no quiere decir que yo no hubiera reconocido, más bien yo me retiré, pero llamé a la gente a que participara en el proceso de primaria, que creo en la primaria, porque lo que hablando a título personal, la carrera mía, todo ha pasado hasta ahora por el voto popular. Yo fui candidato en el 13, Emilio, porque nadie quería ser candidato. Esa es la realidad del 13. Si no, yo incluso hasta tampoco quería ser candidato. Se estaba perdiendo por 20 puntos, Emilio. 10 días de campaña. Como me dijo, te vas a quemar. Y yo digo, yo no puedo dejar el país sin opción.
Y mi retiro de este proceso de primaria fue para facilitar que el país tuviera, porque no estamos en una democracia. Entonces, ¿quién debería estar en esa boleta? María Corina Machado. El gobierno hizo lo que hizo. La mayoría de los venezolanos quiere votar. Y la mayoría de los venezolanos, su opinión, me dio también encuesta es, si pasa esto, ¿qué debe hacer el sector democrático? Poner un candidato. Y por eso está Edmundo. No estaba en su plan. Ahora, una persona que va asumiendo esa responsabilidad, yo creo que en la medida que van pasando los días, el sábado va a su primera actividad de calle. No va a ser una campaña tradicional, porque Edmundo no, ni el tiempo, ni su perfil es para una campaña tradicional. Las campañas que vemos que arengamos, y las grandes concentraciones, y la tarima. Y yo no creo que el país tampoco está buscando eso. Yo creo que el país está buscando, sí, si hay un cambio que viene en Venezuela. ¿Viene revancha? No. ¿Tú le has escuchado algún mensaje de odio, de una grosería, un irrespeto? Yo a veces digo grosería. Yo no creo que el mundo va a decir grosería. Hay gente que le gusta que se diga grosería. Somos caribeños. Hay gente que le gusta que golpees. Bueno, ese no es el perfil de Edmundo González. Ahora, el país, ¿qué perfil está buscando, creo yo? Perfil de encuentro, perfil de alguien que pueda unir a la familia venezolana, un cambio económico en el país. Yo creo que Maduro, fueras tú el candidato, Emilio, y hay una alternancia en el poder, y Emilio es presidente de la República, aquí va a venir un cambio en lo económico, porque 11 años en el poder, ya Maduro probó su capacidad en términos de recuperación del país. Y hay gente que dice, bueno, pero es que ya no estamos en la época donde la gente hacía cola para comprar el papel higiénico, y ya no estamos en la época donde la gente, el bachaqueo para comprarte un kilo de harina precocida. Sí, no estamos en esa época. Pero ¿cuánto es el bolsillo hoy en la dolarización, que para muchos trajo cosas positivas en términos de su protección familiar, porque el bolívar lo acabaron? Ajá, pero ¿cuántas familias venezolanas siguen en la pobreza? ¿Cuántos empleos ha creado Maduro? ¿Cuál es realmente la recuperación económica en términos del cambio, la calidad de vida del venezolano? Se acabaron los cortes eléctricos, hay agua por la tubería, construyeron viviendas, según los números ellos hablan de millones de viviendas, que todos sabemos que ese número es manipulado. Entonces aquí se necesita un cambio, una alternancia en el poder. Son 25 años. Aquí la Cuarta República tan criticada, que había alternancia en el poder. Nadie ha mandado... O sea, Chávez, ¿cuántos años mandó Chávez? Maduro quiere mandar más años que Chávez. Pero, ¿a cuenta de qué? Entonces, por eso que tú lo ves, que hacen las cosas que hacen, controlan los poderes, violentan la Constitución, violentan las leyes, porque desde el punto de vista popular, pareciera que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, bueno, ahí ese es el gran dilema para este gobierno. ¿Se va a mantener a trocha y bocha o va a permitir que el 28 de julio el pueblo venezolano se exprese democráticamente? Esa es la gran interrogante para el señor Maduro. Vamos a hablar de eso. Vamos a ir al corte de publicidad. Y al regreso, quiero que me hables de la transparencia que pueda o no haber en este proceso. Tú has denunciado en programas que siguieron los resultados de tus elecciones y en esa oportunidad denunciaste una gran cantidad de triquiñuelas en las mesas electorales. ¿Qué hay que hacer para que no estemos expuestos a ese tipo de trampas en estas elecciones? Vamos al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Enrique Capriles Radón, quien fue 2 veces candidato a la presidencia, ex gobernador de Miranda, ex alcalde de Baruta, ex presidente de la Cámara Baja del Congreso, una persona con muchísima experiencia que nos está hablando, comparando toda esa experiencia con lo que se debe hacer para ganar o para que la oposición gane las elecciones en este 2024. Ya regresamos.
A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Enrique Capriles Radonsky. Y Enrique, dejamos una pregunta al aire. Tú, en esa oportunidad, en tu última participación como candidato presidencial, denunciaste una cantidad de lo que tú denominaste delitos electorales. El voto, ¿cómo se llama? El voto asistido en mesas donde había solamente testigos del gobierno o del PSUV. Mesas que sacamos 0 votos. Mesas que sacaron 0 votos, que estadísticamente es imposible. Imposible, de lado y lado. Y todas esas cosas, el gobierno ha venido haciendo lo que yo denomino la operación piraña, ¿no? La operación piraña es meterle a ese 80% de la población que quiere cambio y que se va a expresar a través del voto. Bueno, la operación piraña es quitarle un mordisquito a través de diferentes estrategias, ¿no? Lanzar candidatos que se dicen de oposición y que lo único que hacen es caerle a palo a la oposición, poner mesas, centros electorales de una mesa en la casa del consejo comunal de la persona que es afecta del gobierno, y una cantidad de operativos con el único propósito de disminuir ese porcentaje de la oposición para, con una votación que tienen ellos de personas afectas al gobierno y que son parte de esa estructura, en muchos casos cuantificadas en 4 millones de personas, con esas 4 millones de personas ganar las elecciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Qué va a hacer la oposición para que esto no afecte unos resultados que a todas luces parecieran obvios? Cuando tú tienes un 80% de la población en contra de un 20%, tú dices, bueno, ¿cómo se pierde una elección así? Y sin embargo, cuando vas al detalle de que le quitas los que también se fueron para el extranjero, que no los van a dejar votar, porque apenas van a votar 60.000 personas en el extranjero. 200 y pico mil, en todo el mundo. Pero que están muy por debajo de los 3 millones de electores que están absolutamente en el exterior. En fin, ¿qué está haciendo la oposición para que esto no afecte los resultados? Mira, en todos los procesos electorales, desde que está, ya son probablemente como 20 años que está el chavismo, madurismo en el poder, ha habido ventajismo, tropelía, trampita, abuso de poder, uso de fondos públicos. En los últimos años, del 2013 en adelante, porque fíjate, en el año 2015, que se gana, como se ganó, que recuerda la gran mayoría de los venezolanos, donde se logró las 2/3 partes, la oposición gana las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En ese proceso electoral también hubo irregularidades, o sea, del gobierno, el uso de fondos. Nosotros tenemos, en el 2021 hubo la observación de la Unión Europea, habían pasado 15 años, vamos a ver qué pasa ahora con el tema de la Unión Europea, el tema de la observación internacional, porque es que al final el tema de la observación internacional no es que la observación internacional se va a cuadrar con esto, se va a cuadrar con el otro, es como en todos los países donde hay democracia, hay observación internacional en las elecciones, Emilio. Es el sello de garantía. Entonces, el 2021, que hubo observación de la Unión Europea, que después emitieron su informe, donde no hubo denuncia de fraude en el 21, salvo el tema de lo que hicieron, la barbaridad que hicieron en Barinas. Acuérdate que en Barinas gana el candidato, después lo inhabilita. Sí, pero ganando el candidato. Después de las elecciones. Después del proceso electoral, que después llevó una nueva convocatoria para enero. Y acuérdate que lo metieron los primeros días de enero. Así es. O sea, con la intención de que la gente no participara, el pueblo de Barinas no saliera a votar. No hubo denuncia de fraude en el desarrollo del proceso, pero antes del 21
habían pasado 15 años sin una observación internacional. Que esta elección del 28 de julio, parte de los acuerdos, el tema de Barbados, lo que se estableció allí, era una observación internacional, que además dice el documento que firmó Jorge Rodríguez, Unión Europea, Centro Carter, o sea, bastante amplio. Ahora ayer vi que ahora, no, que como extiéndase al CNE para que desinvite a la Unión Europea. Es que cuando firmó Jorge Rodríguez ese documento, todo el tema de sanciones personales, los europeos no han impuesto sanciones a temas de empresas públicas distintas al tema norteamericano. Eso ha sido a la persona. Cuando firmaron a sabiendas de eso. Entonces, ¿qué es lo que busca con el tema de desinvitar? Promueve la abstención, que es otro de las herramientas a las que permanentemente apela el gobierno, para que la gente piense que no es posible ganar, que no es posible cobrar, que esto se va a quedar igual, para que no vote. Bueno, mi estimado señor, mi querida señora, usted no va a hacerle caso a la intención del gobierno. Entonces, si vamos a un proceso como ha sido los últimos tiempos, o sea, pensar que es que el 28 de julio vamos a unas elecciones donde el madurismo se va a portar bien, es un acto de ingenuidad. Ahora, como te dije hace unos minuticos, ¿cuál es la gran diferencia? Lo acabas de decir. El 80% del país, de acuerdo a las encuestas, yo vi una encuesta el viernes pasado, el señor Maduro tiene 19% en la encuesta. Y tú ves otra, de repente 21%, pero está por ahí. Es decir, eso no quiere decir que es que un candidato tenga el 80%, pero claramente quien para la gente que hoy es Edmundo González representa una candidatura opositora al peor gobierno de la historia, que representa la voz de cambio, que está respaldado por todas las fuerzas, bueno, es el que va a seguramente concentrar todo ese... ¿Qué porcentaje tenía Edmundo en esa encuesta que viste el viernes? 50 y pico. Una encuesta a la cual yo le doy credibilidad. No me voy a entrar a que si esta me gusta más, aquella, yo le doy credibilidad porque tengo muchos años viendo encuestas de ellos. Y han sido acertados. Cuando se gana y cuando se pierde. Entonces, para el 28 de julio, teniendo claro el diagnóstico, que es la gran tarea de los partidos políticos, que hay gente que critica a los partidos políticos, pero déjeme decir, y probablemente muchas de las críticas son con razón de las organizaciones políticas, pero no hay democracia sin partido, que todo el trabajo electoral, y tú lo sabes, Emilio, que conoces el tema político, el trabajo para ese día recae fundamentalmente, está en las espaldas de todas las organizaciones políticas. Y yo ahí no sería excluyente. ¿Por qué vas a excluir? Que ese partido es chiquito. Bueno, pero es que el partido chiquito también lo necesita. Todo el mundo cuenta. Todo el mundo es importante. Cada voto es importante para el 28 de julio. Ni triunfalismo, ni soberbia. Se necesita mucha humildad, mucho compromiso con el país. No se trata de ponerse en la franela de un color. Entonces, ¿qué necesitas? Los testigos en todos los centros de votación. Hoy tienes capacidad, como resultado del sentimiento de cambio, tú hoy en esos centros de una mesa puedes tener un testigo. Antes no lo conseguía. Hoy en un urbanismo hecho por el gobierno, tú tienes gente que quiere votar por la oposición. Ese puede ser tu testigo. Y tiene, Enrique... A la coacción, la amenaza. Sí. Eso va a venir. Tiene la oposición los testigos, que son más de 100.000 personas para cubrir todas las mesas del país. La meta que se tiene son 600.000 personas, que es lo que se ha dicho desde el día 1 por parte del comando de María Corina. Se ha dicho que la meta es conseguir 600.000 personas que sean los grandes movilizadores vigilantes del proceso del 28 de julio. ¿Cuántos se tiene hoy? No te puedo dar ahorita la cifra, cuánto, yo no tengo actualizada la información de cuántos son los que se tengan. Cada partido se está, como ha sido en todos los procesos electorales. Ahora, testigos,
presencia en las mesas, miembros de mesa, porque el proceso se gana o se pierde ahí, porque tú puedes venir con 100%. Ajá, pero ¿y si no tienes los testigos, no tienes la presencia en la mesa y todo lo demás? Estos hacen barbaridades. Estos no son ningunos niños de pecho, ni son unos caídos del cielo, todo lo contrario. Es obvio que quieren tratar de matar el proceso ahí. Ahora, si tú tienes la vigilancia, y por eso que yo le digo que para poder ganar y cobrar, hay que ganar por nocaut. Porque yo viví en carne propia, no solamente el 13, por lo que pasó el 13, que después se han querido montar 1000 historias sobre el 13, con una mala intención, no con una intención de que la gente pudiera saber qué fue lo que pasó. Lo hemos explicado hasta el cansancio, y si hay alguien que tenga una duda, que se me acerque en algún momento, yo le aclaro qué fue lo que pasó el 13, pero te voy a hablar de Miranda, donde tú sabes, en el año 17 yo no era el candidato. En el año 17 yo fui inhabilitado, en el año 17 precisamente con la intención de que yo no fuera candidato a gobernador. En el 17, ¿qué hicieron? Cambiaron el viernes y la elección era el domingo. El viernes movieron centro de votación para que la gente no supiera cuando se llegara a su centro de votación, pero mi centro está cerrado. ¿Y a dónde? No, mire, se lo metieron para allá, para allá para arriba, usted pasa este sector y después va para el otro. Y entonces la gente, ¿qué hizo? No votó. Así fue que ganó la primera vez Héctor Rodríguez la gobernación de Miranda. Ahora, contra Diosdado Cabello, contra Elías Agua, a los dos, que nosotros le ganamos la elección para las 2 veces que yo fui gobernador, a las 6 de la tarde, mueve para acá, mueve para allá, y muchos centros de votación abriendo y cerraban. Es decir, un centro cerrado, consiguieron una gente, abrían el centro otra vez para que votaran. Contra eso nos enfrentamos. Ahora, ¿por qué cobramos? Porque nos regaló el Consejo Nacional Electoral o el gobierno en aquel momento nos regaló la gobernación, ¿no, Emilio? Porque la diferencia fue lo suficientemente clara y contundente que ni con esas tropelías fueron a arrebatarnos la gobernación. Y así ha pasado en alcaldía. Aquí hay gente que cree que es que el gobierno regala, que le regaló la gobernación del Zulia a Manuel Rosales. No le regaló la gobernación del Zulia a Manuel, o a Galíndez en Covede, o a Morelia en Nueva Esparta. Es que las diferencias a favor de ellos fueron tan claras y contundentes que con toda la operación trampa del gobierno no pudieron, como fue Barinas. El ejemplo más, te lo iba a decir, el ejemplo más Barinas, evidente es Barinas. Le quitan, se gana la gobernación por 300 votos y cuando repiten la elección la gana por 40,000. Por eso, porque que es una demostración del pueblo contundente. Sí. Entonces, el 28 de julio, por eso yo digo, cada botico, mire que por ahí hay gente que dice, mire, ¿tú por qué estás por allá, por ese pueblo? Por allá metido, porque uno... siempre el patio mío, la casa mía ha sido Miranda. Bueno, tú tienes siempre, tú recorres el país, pero tú tienes un sitio donde después es como tu espacio, ¿no? Donde tienes tu casa, es donde, bueno, donde fui gobernador, tuvimos gestión de gobierno. Entonces hay gente que me decía en estos días, mire, ¿y tú por qué estás por allá, por ese pueblo? Y yo digo, ¿y es que ese pueblo usted cree que no es importante? ¿Usted cree que la gente que vive por allá en el sur de Acevedo, la gente que vive en Guayabal, ¿usted cree que la gente ahí no es, Guayabal es pegado a Vargas, ¿usted cree que ahí no es importante? No, es que cada voto es importante y yo lo veo además que en ese país profundo es donde hay el mayor sentimiento de cambio. ¿Cuáles son hoy los estados que más quieren cambio? Hay gente que me dice, oye, ¿tú viste la movilización en Trujillo, la cantidad de gente que salió a recibir a María Corina? Sí, buenísimo. ¿Tú sabes qué estado era rojito? Trujillo. ¿Tú sabes cuál es hoy de los 3 estados? Táchira siempre fue opositor, Mérida también. Pero esos 3 estados, el que más está movilizado, que más está con la bandera del cambio, de los Andes, Trujillo.
ve los llanos. Ahí vimos un acto de María Corina Valera que es bien emotivo y una participación Trujillo, de la gente. Trujillo, pero ve por ejemplo, importante. Cogede. ¿Tú sabes cuál era un estado? Por cierto que me Ahí llamó, no se podía hacer me ni llamó Enrique campaña. mucho la atención expresiones genuinas. Hay quienes quieren menospreciar esto y decir que son montajes, pero de verdad que yo, que soy comunicador social, sé leer Bueno, los venezolanos. una expresión genuina que no las veía, y hay que reconocerlo desde el propio desde el presidente Chávez. La gente en la calle llorando, gritando, un señor, por mi hija, y le pone el bebé en las manos Bueno, de María Corina. O sea, yo expresiones recuerdo que eso. a mí Pero los venezolanos somos así, Sí. somos corazón. No Somos sé si tú lo viviste en somos esa corazón. época, en tu Totalmente. época como candidato, pero son expresiones genuinas. Totalmente, por eso celebro porque hay que creer. El que no cree, y por eso yo digo que más allá de entrar en cosas que para mucha gente pudieran ser, cada quien puede tener su propia interpretación, muy importante la esperanza y la fe de, oye, aquí estamos después de tantos años, un país que quiera cambiar. Oye, qué bueno, hay que contentarse por eso, porque se ha querido jugar a todo lo contrario. Aquí se ha querido jugar a que la gente claudique, a la desesperanza. Este es un gobierno promotor de la desesperanza, todos los días. O sea, todos los días te hace sentir, oye, si tú tienes que pagar más en transporte que el propio ingreso que tienes y eres empleado público y el gobierno no te dice nada, es con la intención de que tú digas, bueno, esto se fregó, y que tú veas al país que a pesar de toda la adversidad, la gente quiera, oye, siga, persista en su búsqueda de cambio. Eso hay que aplaudirlo. Eso dice mucho del venezolano, que a pesar de la adversidad ahí está la resiliencia del venezolano. Me escuchó el otro día hablar de Maduro, de resiliencia, de un pollo, qué bola tiene Maduro. O sea, de resiliencia Maduro. O sea, no hay nada, no hay un gobierno más descarado que el gobierno que está ahorita. Es un gobierno que habla de bloqueo, y ándate para Puerto Cabello y ve un barco donde bajan los contenedores llenos de camionetas. Y habla de bloqueo. Un gobierno que habla de bloqueo económico. Biden, quita las sanciones, el bloqueo y todo lo demás. Anda para cualquier bodegón y dime si no hay productos importados. Los bodegones, la época de los bodegones. Lo que pasa, los bodegones desaparecieron porque al final, mira quienes montaron bodegones. Hay gente que llevaba toda la vida trabajando y otros que montaron bodegones, no se montaron en la ola de los bodegones. Hay gente que lleva muchos años trabajando el tema de alimentos. Hoy el gobierno habla de bloqueo. Bloqueo, Emilio. Aquí tú ves funcionarios del gobierno que cada año que cambian los carros, tú lo sabes, cambia el carro. Ve el parque automotor en la ciudad. Todo el mundo tiene carros de 15 años, 20 años. Probablemente en América Latina, el país que tiene el parque automotor más viejo es el de Venezuela. Digo, en términos de, bueno, el país está progresando. Antes había crédito para poder sacarte un carrito. ¿Quién se saca hoy un carrito, Emilio? ¿Quién? Enrique, vamos a ir al corte de publicidad y al regreso, en ese último corte, quiero que me hables de cuál debe ser la ruta. Si Edmundo González Urrutia gana las elecciones, son 5 meses para la toma de posesión. Una Asamblea Nacional en manos del PSUV, los poderes, el Poder Judicial, etc. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta a partir del 29 de julio? Vamos al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio y Enrique. Dejamos una pregunta al aire que te la voy a complementar porque quiero ver, vienen unas elecciones, ves una competencia, se puede ganar y se puede perder. ¿Cuál es la hoja de ruta de Edmundo González Urrutia y de la oposición
si se ganan las elecciones, 5 meses para la toma de posesión, una Asamblea Nacional mayoritariamente en manos del PSUV, el Tribunal Supremo de Justicia en contra, sectores militares. Es un plano bien complejo, pero te complemento la pregunta es con el hecho de cuál sería la hoja de ruta si se gana y cuál sería la hoja de ruta si se pierde. Yo no hablaría para el 28, creo que ha sido en otros procesos un gravísimo error de plantear esto como una batalla final. El 28 de julio no es la batalla final. Y yo creo que ningún proceso electoral se debe plantear como la batalla final. El 29 de julio van a seguir millones de venezolanos con problemas económicos y sociales, un país donde los problemas en los servicios públicos, bueno, yo no tengo que describírtelo, creo que las páginas de La Voz deben tener todos los días noticias de la problemática de los servicios públicos, la problemática nacional. El problema del agua. Pues, o sea, lo que yo digo no es que el 28 en la noche se resolvieron los problemas del país. ¿Cuál sería, obviamente? Alguien diría, bueno, pues como tú quieres que gane Edmundo, entonces para ti esa sería, solamente ahí sería una buena noticia. Yo creo que para el chavismo, madurismo, o para el chavismo, que pareciera que el madurismo es o Maduro o nada, ¿no? O sea, que es como tratar de vender una cosa en Maduro porque Chávez fue otro momento, otro tiempo histórico en el país, otra circunstancia, ¿no? Un cierre de un ciclo político. Yo creo que el tema de la muerte de Chávez para mí representaba el cierre de ese ciclo del chavismo. Eso no quiere decir que el chavismo no siguiera siendo una fuerza política. El punto está en que para el chavismo, quienes lo vean desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista partidista, lo mejor que le pudiera pasar, ve otros países, es que pasaran a la oposición para recuperar su capital político, Emilio, porque hoy el capital político no lo tienen. Eso no quiere decir que tengan que desaparecer como fuerza política, no lo tienen. Por eso que es importante a veces ir a la oposición. La oposición te permite reflexionar, replantearte, relanzarte, recuperar fuerza. Lo que tú no puedes es, que pareciera que es lo que quiere Maduro, que es a trocha y mocha mantenerse. Porque el venezolano, por muy maltratado que esté el país y que nos hayan arrebatado la democracia, la convicción del venezolano, o sea, el venezolano adentro es demócrata. Por eso que tú ves que ningún evento en el país convoca más gente que las elecciones, a pesar de todos los problemas que tienen las elecciones. No hay nada en Venezuela que convoque más gente que un proceso electoral, ni las movilizaciones en los momentos más difíciles ha tenido tanta gente como una elección, incluso una elección local. O sea, no te estoy hablando de las presidenciales que son las que local, más participación tienen. Local. Entonces, al chavismo, como fuerza política, debería, aquellos que tengan conciencia democrática del chavismo, que yo creo que hay gente que la tiene, la sigue teniendo, es que la favorabilidad del pueblo al cual tanto mencionaste durante todos estos años, no quiere votar por ti, quiere votar por otra opción. Entonces, te tocará pasar a la oposición. Ahora, lo que no puede ser que pasar a la oposición sea una tragedia. Y ahí yo no estoy en quienes plantean la batalla final, la última oportunidad. Porque, Emilio, estos años han dejado un aprendizaje. Hay gente que no ha querido aprender, está bien, están en su derecho. No estoy de acuerdo, están en su derecho. Entonces, esto no puede ser existencial el 28 de julio. Entonces tú me dices, bueno, son 5 meses, gana el mundo. Bueno, y empieza una transición. Ahora, esa transición, en mi opinión,
tiene que tener, imagínate, estamos aquí en tu oficina y ponemos una, Enrique, ¿qué palabra pondrías tú ahí en esa pared? Yo te diría la paz. Porque los venezolanos queremos vivir tranquilos. Y la felicidad y la tranquilidad van unidas. ¿Y cómo la gente puede estar feliz? En la medida que tenga oportunidades, en la medida que su trabajo sea valorado, en la medida que tenga calidad de vida, en la medida que tú vivas en una vivienda y tú puedas abrir el grifo y salga agua potable, no agua sucia, cuando te sale. Entonces, la paz en esos meses tiene que ser la búsqueda de la paz. El madurismo, el pesubismo, el chavismo tiene muchos espacios de poder. Nadie pretende el 28 de la noche que se repita lo de Carmona. Hay gente que dice, yo no defiendo ese episodio de nuestra historia. Y hay gente que dice, bueno, muy fácil. Yo no estuve en el Palacio de Miraflores cuando el decreto de Carmona, no estuve, yo era alcalde. Y toda la historia que siempre, cada vez que vienen los días de abril y pretenden decir que yo ataqué, agredí la embajada de Cuba, lo he contado hasta el cansancio, pero eso es una operación mediática del gobierno. El propio embajador, no me voy a desviar, pero el propio embajador cubano agradeció mi presencia en la embajada de Cuba. Tú me dirás si yo era el agresor o era el defensor de algo que yo tenía claro que había que resguardar en unos momentos tan difíciles para el país. Ahora, yo no reivindico eso. Entonces, la paz, Emilio, la paz, una transición, no haciendo lo que hace hoy el gobierno, que mete gente presa sin proceso judicial, que se lleva por delante la Constitución, las leyes. No es una venganza la que debe venir a partir del 28 de julio. Ahora, yo también le haría la pregunta al gobierno. En las elecciones, efectivamente, para saber ganar, hay que saber perder. Y no es verdad que la oposición no ha aceptado sus derrotas. Las ha aceptado. Cuando ganó Héctor Rodríguez la gobernación de Miranda, nosotros desconocimos la victoria de Héctor Rodríguez, montado sobre tropelías, ventajismo, etcétera, etcétera, todo lo que fue denunciado. Aquí está, una transición. ¿Hubo problemas? Hay gente que, ¿tú crees que nosotros le hicimos a Héctor Rodríguez lo que Diosdado Cabello nos hizo a nosotros? ¿Sabes qué nos hizo Diosdado Cabello? Se llevaron los discos duros en la computadora, destruyeron archivos, etcétera. Nosotros hicimos eso. Aquí están las computadoras, aquí están los archivos, aquí están todos los papeles, aquí está todo. ¿Por qué no puede ser así? Enrique, y el tema... Eso no significa, no es una tragedia, Emilio. Sí. Aquí lo vemos como tragedia. Perder las elecciones y salir No es del una poder tragedia. no puede ser visto como una tragedia. Y al revés. Y ganar las elecciones no puede ser tampoco como que te dieron un cheque para llevarte todo por delante. Esa es mi visión 2024, después de años de aprendizaje para todo. Hay gente que, vuelvo y te repito, no ha aprendido. Pero ahí es donde yo valoro la ponderación, la mesura de Edmundo González. Enrique, Vuelvo y te repito, no es un radical. No es un radical. Hay gente que le gusta el discurso radical, el discurso del extremo, llevar las cosas al extremo. No es el caso de Edmundo González. Para concluir, en esa época, en ese periodo que comenzará el 29 de julio, partiendo de la base de que gane Edmundo, uno de los temas que mucha gente quiere se revise es el tema de las inhabilitaciones. En el caso tuyo, tú tienes esa aspiración de que revisen todo ese tema de las inhabilitaciones, te levanten la tuya y las de muchos venezolanos que han, como tú lo has dicho, han sido injustamente inhabilitados. ¿Volverías a ser candidato, a activarte como candidato presidencial si te levantaran esas inhabilitaciones? Mira, no es la inhabilitación de Enrique Capriles, es que las inhabilitaciones
la única manera de que procedan es por una sentencia penal condenatoria firme, Emilio. Yo nunca fui inhabilitado por corrupto, ni por haberme robado unos reales, ni por malos manejos administrativos. Fueron por deberes formales que la propia Contraloría reconoce que no hubo daño patrimonial. Y me pusieron una inhabilitación política, inconstitucional, ilegal por 15 años. Ya han pasado 7 años. Llevo 7 años. Hay gente que yo le recuerdo, yo no soy candidato a nada desde el año 2013. Estamos hablando de 11 años. Yo no perdí Miranda, nunca perdimos un proceso electoral en Miranda, no perdimos ninguna elección. O sea, te estoy hablando, yo no fui candidato. Ahora, si yo hoy quisiera ser candidato a concejal del municipio de Baruta, donde fui alcalde, no pudiera ser. Porque me impusieron una... Entonces, yo aspiro, como aspiran todos los que estamos en esta vocación de vida, es darle la oportunidad que sea la gente la que elija, que fue el espíritu siempre de la tan publicitada democracia participativa y protagónica. Resulta que Maduro es lo que menos quiere, una democracia participativa y protagónica, porque quieren ser ellos los que, sin el voto popular, sean los que lleven las riendas del Estado, o sea, al final de lo público. Sí. ¿Qué va a pasar más adelante, Emilio? Yo no lo sé. El afán no es ser candidato a algo. El afán es la transformación del país, el cambio del país, la recuperación económica y social del país, para que los que se fueron puedan volver y para que nosotros, cualquier venezolano en la calle diga, oye, este país sí tiene, oye, un gran futuro. O sea, tú ves otros países como, sin tener los recursos petroleros que todavía siguen siendo, el petróleo sigue siendo un gran negocio y probablemente nosotros nos vamos a morir cuando Dios decida llamarnos al reino de los cielos, y el petróleo seguirá siendo una, digamos, seguirá habiendo gente que compre el petróleo, o sea, el cambio de por lo menos 30 años más. Puede ser, o sea, 20 años, pero entonces ¿qué? Vamos a condenar a Venezuela a la miseria, a la pobreza. Por eso que Venezuela tiene, Enrique, que ponerse las pilas con ese tema, porque pero allá, 30 años pasan muy rápido y podemos tener las reservas mayores del mundo de algo que no sirve para nada. Que se quedó bajo la tierra. Que se quedó enterrado. Entonces el momento es ahora. El momento de la transformación económica, social y el despegue del país tiene que ser ahora. Entonces, inicie cambio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está? Yo creo que es secundario. Ahora, cambia para como es, yo sé el área de influencia de La Voz, donde somos mirandinos, independientemente de que hoy sea un diario de circulación nacional, pero bueno, esta es tu casa, aquí están tus oficinas, aquí naciste. Cambia el 28 de julio. El año que viene van a haber elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados regionales, concejales, Asamblea Nacional. ¿La casa no la vamos a recuperar? Por supuesto. Héctor Rodríguez ha sido el peor gobernador que ha habido. O sea, los mirandinos, que hemos visto cosas buenas y malas, esto superó todo lo malo que en algún momento habíamos visto. No hay en Miranda una peor gestión de gobierno que esta. Ahora, mi recordado tocayo Enrique Mendoza, siempre, como dice, siempre mirandinos. Vamos a recuperar la casa, hay que recuperar muchas cosas, pero vamos, lo primero, es el cambio del país. Porque si cambia el país, cambian muchas otras cosas. Entonces, no perdamos el foco, y esto te lo digo como palabra final. Andamos dando una vuelta, y lo primero que yo le digo a la gente donde doy la vuelta, aquí no hay campaña, ni pase alcalde, concejal, y todo, ni diputado, ni nada. O sea, porque cada vez que viene un comando de campaña nacional, creen los jefes de comando de campaña, que si yo soy jefe de comando de campaña embrión, quiere decir que voy a ser el candidato. Exactamente. Mire, amigo mío, no pierda el foco, no pierda el objetivo. Aquí el objetivo
y el foco es cambiar a Venezuela. Después cambiaremos nuestros espacios locales, cambiaremos Higuerote, cambiaremos Barlovento, cambiaremos los valles del Tuy, cambiaremos los Altos Mirandinos, cambiaremos Guarena, Guatire, etc. Pero ahorita lo más importante tiene que ser esto que está aquí, que es Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Emilio. Bueno, y con esas palabras, lo importante es Venezuela. Nos despedimos recordándole a los que se conectaron tardíamente que este programa lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista a Enrique Capriles, y ahí encontrarán esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Será hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.